que no solo hagamos el estudio exegético, sino que tengamos en el nombre del Señor un crecimiento, porque yo soy alguien que me gusta hablar de todo para que la iglesia tenga un crecimiento. A mí no me gusta solo darle McDonald's todo el tiempo, ¿verdad? Sino que darle de vez en cuando otra comidita, de vez en cuando de otra comidita, para que espiritual, para que usted se sustente espiritualmente, ¿verdad? En el nombre del Señor. No todo el tiempo podemos estar dando mensajes evangelísticos, no todo el tiempo podemos estar dando mensajes, ¿verdad?, de bendición. A veces hay que exhortar, entonces todo esto tiene que ver con el crecimiento espiritual que nosotros estamos llevando. Amén. Vaya al libro de Zacarías, que es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Fíjese bien, en el capítulo 1 vamos a comenzar a estudiar. Este es un libro, hermanos, que es considerado dentro de los profetas menores. Fíjese bien. Entonces, los profetas menores se llaman así no porque hayan tenido menos importancia, sino porque su trascendencia en cuanto al mensaje que transmitieron fue pequeño, ¿verdad? En comparación a los profetas mayores como Isaías, Jeremías, Ezequiel, hermanos, Daniel, que se movieron más fuertemente con un mensaje más fuerte y más extenso. Fíjense bien. Quizás de los profetas menores, Zacarías es uno de los que se extendió un poco más. El libro tiene 14 capítulos, fíjese bien, de tal manera que quizás es uno de los que, ¿verdad?, es más extenso. Si lo compara con el libro anterior, que tienen en su Biblia, ¿cuál es el libro anterior que está antes de Zacarías? ¿Verdad? Es el libro de Ageo, ¿verdad? El libro de Ageo solo tiene 2 capítulos. Entonces, vemos nosotros el mensaje, la extensión del mensaje es mayor. Ahora fíjense bien, vamos a leer el capítulo 1, versículo 1 hasta el 6. Y dice así: en el 8º mes del año segundo de Darío. Entonces tenemos aquí un elemento ya de base para entender dónde se está moviendo el libro. Fíjense bien. En el mes, ¿verdad?, en el 8º mes del año segundo de Darío. Está hablando de Darío de Persia. Es el Darío, fíjense bien, que se menciona, hermanos, en el libro de Daniel. El rey Darío, el Medo, fíjense bien. Vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Dice bien, ese enojo está en el pasado. Dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová Sabaoth, de Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová Sabaoth, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. ¿Y qué hicieron, hermanos? No atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están?, les pregunta. Y los profetas han de vivir para siempre. ¿Amén? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por esto volvieron ellos y dijeron: ¿cómo Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras? Así lo hizo con nosotros. Dice. Entonces, vemos nosotros, ¿verdad? Vamos a analizar primeramente toda la parte histórica del libro. Fíjese bien, aunque muchas veces no nos gusta tanto analizar un poco los nombres, analizar las fechas, analizar el contexto histórico, pero verá usted que tiene gran importancia a veces entenderlo. Número 1, ¿por qué es necesario entender el contexto histórico del libro? Porque con el contexto histórico nosotros sabemos cuál es la realidad que se está moviendo en una nación, ¿verdad? La realidad que se está moviendo, digamos, por ejemplo, el contexto histórico de nosotros aquí, la realidad que se mueve en la ciudad de Santa Ana, la realidad que se mueve en el país de los Estados Unidos. Entonces, la realidad que se mueve en el estado de California es una realidad, ¿verdad? Y tiene que ver muchas veces, hermanos, porque la realidad histórica o la realidad social en el que se desenvuelve el mensaje también influye en el mensaje. Porque muchas veces uno adecua el mensaje según la realidad, ¿verdad?, que se está viviendo. Y Dios adecua el mensaje, fíjese bien, de acuerdo a la realidad en la que el pueblo se está moviendo. Fíjese bien, de tal manera que el mensaje se vuelve trascendente cuando afecta la realidad. Una iglesia pierde trascendencia, hermanos, cuando su mensaje no tiene ningún involucramiento con la realidad que se mueve allá afuera.
Entonces podemos nosotros llevar un mensaje, ¿verdad? Y movernos y temblar y hacer esto, hermano, pero que no impactemos a nuestra sociedad, porque nuestro mensaje, hermano, es tan profundo, tan sublime, tan alto, que no afecta a los individuos. Pero la intención siempre del mensaje es afectar a las personas, es, hermanos, tocar a las personas, es, hermanos, cambiar a las personas, es, hermanos, transformar a los individuos, es transformar las ciudades, es transformar los países, es transformar las sociedades, es cambiar las familias, ¿verdad? Esa es la intención del mensaje. El mensaje no está limitado para quedarse en las cuatro paredes. Amén. El mensaje tiene la intención de trascender socialmente, fíjense bien, de tal manera que la iglesia también tiene una intención social en su mensaje y en su desenvolvimiento, ¿verdad? Entonces, no puede la iglesia quedarse encerrada a las cuatro paredes como muchas veces se hace, ni muchas veces limitar, hermano, la clase de vida espiritual que llevamos a lo que vivimos aquí dentro de estas cuatro paredes. Fíjense bien, porque de lo contrario se vuelve intrascendente lo que venimos a hacer aquí. No provocaremos nada si nosotros limitamos lo que vivimos a estas cuatro paredes, fíjense bien. Entonces, el mensaje, ¿verdad?, social es importante, y por eso es importante que entendamos nosotros ahora, entonces, cómo es que, ¿verdad?, se movió el mensaje de Zacarías, y por qué Dios les habló de esta manera, y por qué Dios les ¿verdad?, trajo esta palabra profética en este tiempo y de esta manera. Para empezar, hermanos, Zacarías, ¿verdad? El nombre Zacarías, ¿verdad? Se escribe, ¿verdad? Zacarías, ¿verdad? Con una Y, fíjese bien, antes de la A y termina en una H, porque ya, que quiere decir Jehová, todos los nombres que terminan así en español en IAS, es que en realidad terminan con YH, ¿verdad? Que tiene que ver con Jehová, ¿verdad? Jeremías, Isaías, ¿verdad? Son nombres, hermanos, que al final llevan YAH, que tiene que ver con Jehová. Entonces, todos estos nombres tienen una atribución hacia Jehová, fíjese bien, de tal manera que Zacarías quiere decir Jehová, que va al final, y la otra raíz tiene que ver con recordar. Entonces, el nombre significa Jehová recuerda. Amén. Jehová no se olvida. Amén, hermanos. Fíjense bien. Entonces, Zacarías, primero tenemos la identificación. ¿Cuál es el mensaje de Jesucristo? Con solo el nombre, que Jehová no se olvida. Que Jehová recuerda. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjense bien. Entonces, por consiguiente, también tenemos otros elementos, ¿verdad? Que ¿quién era Zacarías? Amén, hermanos. ¿Quién era Zacarías? ¿Quién era su papá? ¿Quién era su familia? Amén. ¿Quién era el papá de Zacarías? ¿Cómo se llamaba? Berequías. ¿Y su abuelito? ¿Cómo se llamaba el abuelito? Ido, ¿verdad? Entonces ya tenemos unos elementos. Zacarías significa Jehová recuerda, o Dios recuerda. Amén. O Dios no se olvida. Y su papá se llamaba Berequías. Y su abuelito se llamaba Ido. Amén, hermanos. Fíjense bien. Llevamos estos apuntes. Este profeta, ¿verdad? Tiene el cargo de profeta. No solo era profeta, era un sacerdote también. Fíjense bien. Zacarías fue un sacerdote descendiente y pertenecientes a la tribu de Leví. Hermanos, la Biblia, hermanos, es tan linda que guarda una correlación y guarda una interdependencia. Fíjense bien, que los libros, hermanos, se revelan entre ellos y manifiestan entre ellos la relación que Dios mostró a lo largo de la historia. Ay, me da risa hoy con tantos apologetas que andan en las redes, tantos apologetas católicos, hermanos, y quieren atribuirse que la Biblia ha sido, y tenemos la Biblia gracias a ellos, ¿verdad? Hermanos, cuando la Biblia es una inspiración del Espíritu Santo a través de hombres de Dios, hermanos, queridos, y la Biblia no es producto ni de ninguna organización ni de ningún hombre, hermanos, sino que la Biblia, hermanos, es el regalo de Dios para la humanidad. Bendito sea el nombre de Dios, usando hombres y mujeres, hermanos, incluidos por el Espíritu Santo, para transmitir un mensaje hacia las generaciones venideras. Entonces la Biblia no es, hermanos, no es un regalo de la Iglesia Católica. La Biblia fue creada, hermanos, desde el corazón de Dios para transmitir la palabra de Dios, el mensaje de Dios para su pueblo. Fíjense bien.
Y vemos nosotros que esto, si fueran nosotros, entonces como dicen ellos, por la antigüedad, entonces mejor volvamos los judíos, ¿verdad? Los judíos son más, la religión judía es más antigua que la religión católica, si fuera por seguir una religión, ¿verdad? O por antigüedad, como a veces quieren pintar, fíjese bien. De tal manera que tenemos estos escritos que son mucho más antiguos y que no tuvo nada que ver la Iglesia Católica, ¿verdad? Los concilios en la organización de todos estos libros, sino que sabemos nosotros que el Tanakh, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento que los judíos manejaban y todos estos libros que ya existían para el tiempo de Jesucristo, era con el que ellos se movían, dice bien. Y sabemos nosotros que esto está respaldado, vea esto, Esdras capítulo 5, Esdras capítulo 5, versículo 1. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cómo está Esdras? Vea, Esdras, Nehemías y Esther. Amén. Está después de los libros del Reyes, Crónicas, Samuel, hermanos. Ahí está Esdras, ¿verdad? Esdras, Nehemías y Esther. Parte de los libros poéticos. Esdras capítulo 5, versículo 1 dice: profetizaron Ageo y Zacarías. ¿Se acuerdan de los dos libros que están juntos allá? ¿Cuáles son? Ageo y Zacarías. ¿Cuántos capítulos tiene Ageo? ¿Cuántos capítulos tiene Zacarías? 14. Amén. Está fijándose, un montón de información, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber que este Zacarías es el Zacarías de allá? Siga leyendo. Dice, y Zacarías hijo de Ido. Amén. En esta realidad, aquí la palabra que se usa para este hijo tiene que ver con el antepasado, fíjese bien, más bien tiene que ver con el antepasado o con la palabra descendiente de Ido, quiere decir, fíjese bien. Entonces, la correcta traducción sería profetizaron a Ageo y Zacarías descendiente de Ido, fíjese bien. Ambos que eran profetas, amén, hermanos, que eran profetas, fíjese bien. Y estaban en el mismo tiempo, es decir, Ageo y Zacarías eran, hermanos, trabajaron y profetizaron y ejercieron el ministerio durante el mismo tiempo. Amén. Entonces, ¿quién más estaba allí? Esdras. Amén. Entonces, digamos que Esdras, Nehemías, fíjense bien, Zacarías, amén, Ageo, eran contemporáneos, vivieron en el mismo tiempo. Amén. Fíjense bien, a los judíos que estaban, ¿dónde? En Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Está hablando que eran profetas. Capítulo 6 de Esdras, hermano. Capítulo 6, verso 14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Amén. Dice cosas, tenemos puestos elementos históricos que señalan para que podamos entender. Dice, cuando uno sigue la palabra de Dios, hablada por Dios, hermano, el pueblo prospera. ¿Cuántos dicen amén? La prosperidad viene de seguir la palabra de Dios. Y nos dice que el pueblo prosperaba porque seguían la palabra de Dios. ¿Cuáles eran los reyes que se movían en este tiempo? Dice bien. Hay 3 reyes que se nos mencionan, que eran del imperio medo-persa, ¿verdad? 3 reyes. ¿Cuáles son? Ciro, ¿qué más? Darío y Artajerjes. Artajerjes era el rey que estaba durante el reinado de Nehemías. Es Nehemías quien le dice a Artajerjes y le llora a Artajerjes y lo haya llorando y le dice, ¿por qué estás triste? Y le dice, ¿verdad? Y le da permiso para que vaya a Jerusalén para que sea reconstruido. Entonces, todos estos reyes, fíjense bien, déjeme ampliarle esto, el evento histórico que se dio. Si usted no ha entendido tal vez. La Biblia, hermanos, los libros de la Biblia no están en un orden histórico como se dio. Fíjense bien, la Biblia se agruparon en ciertos grupos, pero la Biblia en realidad no está en ese orden, porque el primer libro de la Biblia en la antigüedad es el libro de Job. ¿Sabía usted eso? No es Génesis. El primer libro de la Biblia que se escribió fue el libro de Job. Fíjese bien. Antes que el Génesis, fíjese bien. Se cree, ¿verdad? Algunos creen que Moisés lo escribió también, el libro de Job. Fíjese bien. Pero sabemos nosotros entonces que no lleva en ese orden. Pero sí sabemos que existió un periodo, usted sabe, ¿verdad? Que después de los patriarcas, Dios levantó jueces. Después de los jueces, que es el libro de jueces, ¿verdad? Dios levantó, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, reyes.
Reyes, Crónicas y Samuel nos hablan de los reyes de Israel. Amén. Fíjense bien. Con el último rey que se menciona en el libro de Crónicas y en el libro de Reyes, hermanos, los reyes se apartaron de Dios, ¿verdad? Se dividieron en dos reinos después de Salomón, hermanos. El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se perdió y se convirtieron en los samaritanos. Por eso los samaritanos, con los judíos, que eran los del reino del sur, que solo quedó Judá y la media tribu de Benjamín en el sur, hermanos, ¿verdad? No se podían ver. Por eso en el libro de Mateo se nos dice que los samaritanos no se podían ver con judíos, porque en parte era una mezcla de judíos con asirios y sirios que mezclaron los sirios cuando conquistaron el reino del norte. Fíjense bien. Entonces, el reino del sur, Dios los estuvo hablando y hablando y hablando para que se volvieran, pero nunca se quisieron volver. Fíjense bien, nunca se quisieron apartar. Tanto así que el último profeta, antes de la cautividad que Dios levantó, fue el profeta Jeremías. Amén. Y dice, el orden que llevan después de las crónicas y de los reyes, vamos al libro de Jeremías. Jeremías está después de los salmos. Pero es que en realidad los salmos fueron escritos durante el periodo de los reyes, porque los salmos son autoría de David y de sus cantores. Amén. ¿Usted sabía eso, verdad? Y de los proverbios son autoría de Salomón, su hijo, fíjese bien. Y Eclesiastés es de Salomón. Amén. Amén, hermanos. Y cantares. Amén. También los cantares de Salomón, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos todos los libros de la Biblia así en ese orden. Entonces, como no hicieron caso, no se volvieron a Dios, ¿verdad? Dios los castiga y Jeremías les dice que van a ir en cautiverio con los babilonios. Amén. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del estudio que hemos tenido hoy hace poco? Del libro de Habacuc. Amén. Cuando Dios le dice a Habacuc, va a venir un pueblo, se va a levantar un pueblo y los va a conquistar, Babilonia. Amén. Se van 70 años cautivos a Babilonia. Allá en Babilonia, Dios levantó hombres también, a unos jóvenes. Amén. ¿Se acuerda? Daniel y sus 3 amigos. Amén. ¿Verdad? A Daniel y sus 3 amigos y levantó un profeta allá. Fíjense bien, durante el tiempo de cautiverio. Uno que se llamaba Ezequiel. Ezequiel y Daniel profetizaron en Babilonia. Fíjense bien. ¿Verdad? Entonces, estos hombres se levantaron allá. Pasaron los 70 años, Dios les dijo, a los 70 años van a regresar. Levanta un rey, Dios profetizó en Isaías 43, y a través de Jeremías, Dios, y a través del libro de Crónicas, Dios dijo de que iba a levantar un rey del imperio medo-persa que iba a liberar a su pueblo y lo iba a mandar a reconstruir Israel, ¿verdad? Y ese es Ciro. Ciro, fíjense bien, Ciro dio la orden para reconstruir. Se cree que Ciro, hermanos, en realidad gobernó, ¿verdad?, en un reinado compartido con Darío. Por eso es que se menciona que conquista, si usted se ve en el libro de Daniel, cuando el rey se pone a beber con las copas del templo de Israel y le aparece la escritura en la pared, que le dice, ¿cómo le dijo? Mene, mene, tekel uparsin, pesado hace de balanza y ha sido hallado falso, ¿verdad? Esta noche viene y tu reino es entregado al imperio medo-persa. Y comienza a mencionar que Daniel comienza a tener relación con Darío, el rey de Media, ¿verdad? Fíjense bien. Entonces, después de que pasan 70 años, Ciro dice, ok, váyanse judíos, vayan a construir su país, vayan a reconstruir su ciudad, vayan a reconstruir el templo. Fíjense bien, después de 70 años. Entonces, el mensaje que estamos viendo aquí, a través de Zacarías, es el mensaje que se mueve ahora. Ya están allá, en Judá y en Jerusalén. Menciona, ¿verdad?, el libro de Esdras 5:1 y 6:14. Están allá. ¿Ya? ¿Qué están haciendo? Reconstruyendo toda la ciudad, reconstruyendo el templo. Pero Dios en esos tiempos levanta a los últimos profetas antes de que comience a suceder un silencio de 400 años por cuanto no se repite. Y es la página que está entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Tuvieron 400 años que Dios no habló porque nunca le hicieron caso a los profetas. Fíjense bien. Entonces, tenemos la otra hora que, ¿verdad? Estos profetas se levantaron y se movieron en el tiempo que ya habían regresado de Babilonia. ¿Quiénes eran estos profetas? ¿Quiénes eran estos profetas? Zacarías, Ageo, amén. Esdras, amén. Amén, hermano. Malaquías también estaba allí en ese grupo, fíjese bien, que son de los profetas post-exilio, fíjese bien. Entonces, sabemos nosotros ahora, tenemos ya toda esta información. Zacarías significa Jehová, ¿verdad? Recuerda, no se olvida.
Su papá se llamaba Berequías, ¿verdad? Y el abuelito se llamaba Ido. Amén, hermanos. Fíjense bien. Vean ustedes. Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1. Esdras nos va a ayudar a entender mucho del contexto histórico. Esdras capítulo 1, versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Saltémonos al 4. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle a los hombres de su lugar con plata, con oro, con bienes, con ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Se acuerdan? Muy parecido como cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto. Mandó con todos los tesoros, porque hay gente que pregunta, es que los judíos cómo pudieron haber levantado ese templo, cómo pudieron haber reconstruido si estaban acabados, pero aquí nos dice que no iban acabados. Dios los mandó bien bendecidos. Dios los mandó hasta con vaquitas, con cabritas, con ovejitas, amén, hasta ganado lo dieron, dice ahí, ¿verdad? Entonces los mandó bendecidos. Y no solo eso, también tienen ofrendas para el templo, ¿verdad? Entonces ellos llevaban todo, hermanos. Dios se encargó de darles todo, porque cuando algo está en el corazón de Dios y algo está planeado por Dios, Dios se encarga de todo. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Dios tiene cuidado de todo. Dios planea todo. A Dios no se le escapa nada, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, tenemos nosotros aquí moviéndose una serie de hombres de Dios en tiempos malos, ¿verdad? Hombres de Dios: Zacarías, Malaquías, Ageo, Nehemías, Esdras, bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Todos estos hombres de Dios moviéndose en un tiempo difícil, ¿verdad? Fueron allá donde no había nada, fueron allá. Esdras y Nehemías nos mencionan a nosotros que había oposición para construir el templo. Había gente, hermanos, que se oponía porque eran enemigos del pueblo de Dios, como siempre los ha habido hasta el día de hoy. Gente que aborrece al pueblo de Dios, dice. Entonces el libro fue escrito 500 años antes de que Jesús naciera, fíjese bien. 500 años antes de que naciera. En el 520 antes de Cristo fue escrito el libro de Malaquías, fíjese bien. Y sabemos nosotros que, pues ya lo leímos, que fueron contemporáneos de Ageo, ¿verdad? Fíjese bien. Si usted lee el libro de Ageo, hermano, el libro de Ageo está fuerte. El libro de Ageo, hermanos, es una exhortación fuerte, hermanos, de parte de Ageo, para que el pueblo, hermanos, construyera, hermanos, el templo y que no fueran negligentes en la construcción del templo. Entonces el mensaje de Ageo era fuerte, fíjense. Pero la cosa es que Ageo ya estaba señor, era un anciano. Ageo estaba ancianito, fíjense bien. Entonces, pero Zacarías era un joven. Zacarías estaba joven, fíjense bien. Y el mensaje como que era contraparte, porque mientras Ageo le volaba palo, hermanos, Zacarías vino con un mensaje, hermanos, que les decía: Dios va a tener misericordia de nuevo de Israel. Amén. Y Dios no se ha olvidado. Amén. Por eso el nombre de Zacarías significa Dios recuerda. Dios no se ha olvidado de ustedes, pueblo de Dios. Dios no se ha olvidado de Israel. Dios no se ha olvidado de sus promesas. Dios no se ha olvidado de su pacto. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, sabemos nosotros, ¿verdad?, que al igual que Jeremías, nosotros sabemos que Zacarías empezó a escribir siendo joven. Vaya al libro de Zacarías, Marco, lo ponga en un marcador ahí, ¿verdad?, porque lo vamos a estar volviendo. Fíjese, en Zacarías capítulo 2, versículo 4, hay un ángel, fíjese bien. Zacarías recibe una visión en el capítulo 2, de una visión, y ve, ¿verdad?, un varón que es un ángel, hermanos, bendito sea el nombre del Señor, con una caña de medir, fíjese bien. Y dice que un ángel salía y hablaba con él, y otro ángel se encontraron. Qué cosa más maravillosa, ¿verdad?, ver ángeles. Una vez he visto un ángel. Una vez he visto un ángel yo, hermanos. Cuando recién estaba convertido, yo siendo un jovencito, yo me acuerdo que vi un ángel en mi iglesia, hermano. Qué cosa. Eso es una cosa impresionante, ver un ser tan grande, hermano, como que tocan el techo así, hermano, solo de ver lo blanco, la luz resplandeciente que ve uno de esos seres, hermano. Y dice que vio dos ángeles, dice, y uno se encontraba con el otro, en el verso 3, verso 4, y le dijo a uno de los ángeles: corre y háblale a este joven. Por este versículo se puede inferir, hermanos, que Zacarías era un joven. Amén. Que Zacarías fue un profeta joven y fue un siervo de Dios que se dejó usar jovencito, fíjese bien. Bendito sea el nombre del Señor.
Ageo por el otro lado era un anciano. Pero tenemos los dos polos que para Dios no hay nada imposible para usar. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjense bien qué cosa más bonita. Entonces, mientras Ageo, el ministerio de Ageo duró unos cuantos meses, el de Zacarías se extendió por 30 años. Fíjense bien. Zacarías se movió 30 años en el ministerio. Ageo solo se movió algunos meses, quizás por su edad o quizás porque Dios así lo usó, ¿verdad? Porque Dios estima cómo usar a sus siervos y no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Fíjense bien. Entonces, ahora, viene el problema en el libro de Zacarías, que lo van a encontrar aquellos que les gusta leer mucho, tal vez hayan leído alguna vez, algunas polémicas que tiene el libro de Zacarías. Y es que muchos dicen que a partir del capítulo 9 no creen que sean escritos por Zacarías, sino que hasta el capítulo 9 hayan sido escritos por Zacarías y los otros capítulos ellos creen que son de Jeremías. Fíjense bien. Pero simple y sencillamente, aunque fuera, hermanos, ¿verdad? Si es así, ¿verdad? De que los últimos capítulos fueron escritos por Jeremías y los primeros capítulos fueron escritos por Zacarías, simple y sencillamente, número uno, el mensaje no se puede desestimar solo porque no lo haya escrito por Zacarías. Fíjense bien. Número dos, bendito sea el nombre del Señor. Sabemos nosotros las personas malintencionadas que siempre están queriendo encontrar defectos y contradicciones a la Biblia. Y las hay hasta el día de hoy, fíjense bien. Personas que quieren encontrar errores siempre a la Biblia, que quieren encontrarle contradicciones a la Biblia, pero déjenme decirle, todo error y toda contradicción que las personas creen que la Biblia tenga, hermanos, no las tiene en realidad, fíjense bien. Y se basan, hermanos, en este capítulo, en Mateo capítulo 27, Mateo hace una referencia. Mateo capítulo 27, gloria sea el nombre del Señor. Fíjense bien. En Mateo capítulo 27, Mateo hace una referencia y dicen ellos, ya ven. Porque en el capítulo 11, versículos 12 y 13 de Zacarías habla de cómo Jesús es vendido por las monedas de plata. Es decir, Zacarías profetizó que Jesús iba a ser vendido por las monedas de plata en el capítulo 11. Pero Mateo hace esta mención, 27 de Mateo, versículo 9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Si usted va a Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13, allá se mencionan las 30 piezas de plata. Dice bien. En realidad, Mateo lo que está haciendo es un enfoque de que Jeremías mencionó. Y la mención de Jeremías tenía que ver con el terreno en sí, no con las 30 piezas de plata. Dice bien. Pero los que andan buscando errores a la Biblia dicen, vaya, ven, aquí dice que fue Jeremías que lo escribió y allá dice que Zacarías. Pero en realidad Jeremías está haciendo una mención y hace una mención en el capítulo 19 del libro de Jeremías acerca del terreno donde iba a ser colgado aquel que iba a entregar a Jesús, el de las 30 monedas de plata. Fíjese bien. De tal manera que no existe ninguna contradicción en esto, simple y sencillamente más allá de lo que las personas quieran encontrarle errores en la Biblia, pero que en realidad, hermanos, no, escuche bien, no es una contradicción. ¿Verdad? No es una contradicción. Número 2, ¿se acuerdan de que en el libro de Esdras acabamos de leer que dice que Zacarías era hijo de Ido? ¿Amén? Y ellos dicen, vaya, otro error de la Biblia. Allá en Zacarías dice que Zacarías, no era hijo de Ido, sino que su papá se llamaba, ¿cómo se llamaba su papá? Amén, apréndanselo, hermano. ¿Cómo se llamaba su papá? Berequías, desde el rollo de la lengua, ¿verdad? Berequías, por si le quiere poner a su mismo así, ¿verdad? Berequías, fíjese bien. Así se llamaba su papá, y su abuelito se llamaba Ido. Pero Esdras dice que era hijo de Ido, fíjese bien. Pero tampoco esto es una contradicción, hermanos, de la Biblia. Simple y sencillamente también se infiere de todo esto, hermanos, porque entonces nosotros llegamos a pensar, bueno, ¿y cómo es que Zacarías fue profeta tan joven y fue sacerdote tan joven? ¿Verdad? Porque casi siempre tenía que pasar el papá, porque los puestos sacerdotales, hermanos, eran dados a las familias, eran dados por familias, y eran transferidos a los hijos primogénitos. Fíjense bien, busquen Nehemías capítulo 12.
Nehemías capítulo 2, Esdras, Nehemías y Esther, antes del libro de Job. Gloria a Dios. Vamos a usar la Biblia. Gloria a Dios. Hoy se va a aprender varios libros de la Biblia. Gloria a Dios, no la leen en la casa que la abren. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 12 del libro de Nehemías. Gloria a Dios. Amén. ¿Lo tienen? 12 del libro de Nehemías. Leamos el versículo 1. Estos son los sacerdotes y que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, que era el gobernador de Israel en ese tiempo, y con Jesúa, que era, verdad, el sumo sacerdote, y comienza a mencionar, hermanos, fíjense bien, eran sacerdotes y levitas, porque eran descendientes de la tribu de Leví, y eran sacerdotes, en el versículo 1. Se fija, Esdras era un sacerdote y era un levita, ahí lo menciona en el versículo 1. Amén. Fíjense bien, sáltese al verso 4, ahí menciona a Ido, ¿verdad? Que era un padre de las casas, era uno de los líderes del sacerdocio, ¿verdad? Las casas paternas de los sacerdotes se mencionaban ahí. Sáltese al verso 16. Amén. Amén, hermano. ¿Por qué mencionará a Ido de Zacarías? Dice. Entonces, vea, verso 12. Y en los días de Joaquín, ¿verdad? Que fue el otro sumo sacerdote después de Jesús, los sacerdotes jefes de familia fueron. Fíjense bien, jefes de familia fueron. Entonces, Zacarías llegó a ser un sacerdote jefe de familia. Pero menciona que de Ido, no menciona de Berequías. ¿Por qué no menciona Berequías? Bueno, simple y sencillamente la respuesta es porque Berequías, su padre, murió joven. Y cuando moría joven, porque estos viejitos hermanos eran viejitos que duraban un montón de años, entonces generalmente a veces se morían antes los hijos que los viejitos, más que era un hombre consagrado a Dios, vivía muchos años, hermano. Entonces probablemente Berequías murió joven. Y el paso siguiente, cuando moría el que iba a suceder, el siguiente paso era agarrar al primogénito para que este sucediera al que iba a ser el padre. Entonces, Berequías tal vez nunca alcanzó el ser jefe de familia sacerdotal porque murió joven, pero por eso se menciona que de la familia sacerdotal de Ido, quien tomó el liderazgo, ¿quién fue? Zacarías. Zacarías, su nieto. Amén, hermanos. Fíjense bien. Es decir, no hay contradicción tampoco en eso, fíjense bien. ¿Por qué? Porque algunos dicen, no, pues, ¿verdad? Que ahí la Biblia se contradice. Vea esto, también sabemos nosotros que, ¿cuál fue el final de Zacarías? Mateo capítulo 23. Mateo 23 nos dice a nosotros cuál fue el final de Zacarías. Capítulo 23 del libro de Mateo, versículo 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Amén. Desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de ¿quién? Hijo. ¿Estamos hablando del mismo? Es el mismo. Amén. ¿Por qué? Porque nos dice el nombre de él y el nombre del papá. A quien matasteis entre el templo y el altar. Entonces Zacarías murió asesinado. Amén. El otro día estaba un judío en una red social diciendo, denme dos nombres, digo, dos nombres de dos profetas, porque alguien le dijo, no, porque en el judaísmo, ¿verdad? Los judíos mataron a los profetas. Y le digo, denme dos nombres, eso es mentira, ese Jesús es mentiroso, porque denme dos nombres de la Biblia de dos profetas que haya matado el pueblo judío. Y la verdad, mucha gente se quedaba, no le daba respuesta. Y esta es una de las respuestas. Uno de los profetas que fue asesinado por el mismo pueblo judío fue Zacarías, hijo de Berequías. Y otro pastor le dijo, ¿cuál otro profeta mataron los judíos? Al matar director. A Jesús, porque la Biblia dice que fue profeta, dice la palabra de Dios. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. La cosa es que él dijo de que si le mostraban dólares se volvía cristiano. ¿Verdad? Ante Dios lo están esperando porque después ya no respondió nada de lo que le habían contestado. Fíjense bien. Entonces, pero
esto es lo que dice, no, es que ese Zacarías que menciona Mateo capítulo 23, es el Zacarías de Segunda de Crónicas capítulo 24. Busque Segunda de Crónicas, ahí se menciona otro Zacarías. Busque el nombre de Zacarías hay muchos. ¿Sabe usted cómo se llamaba el papá de Juan el Bautista? Zacarías. Amén, hermano. Segunda de Crónicas capítulo 24, verso 22. ¿Cómo podemos saber que este Zacarías de Segunda de Crónicas no es el mismo Zacarías de Mateo ni el mismo Zacarías del profeta? Segunda de Crónicas 24, versículo 22. ¿Amén? Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea, y los demás. Este fue otro profeta que mataron. Este se llamaba, ¿cómo se llamaba? Zacarías. Pero ¿cuál es la diferencia? Algunos dicen, no, que a ese que se refiere Mateo. No, Mateo dice claramente cuál Zacarías era. ¿Cuál Zacarías era? El que mataron entre el altar, cerca del altar, a Zacarías hijo. Y este era Zacarías hijo de Joiada. No es el mismo. ¿Amén? Entonces la Biblia no tiene contradicciones. Si la leemos, vamos a encontrar respuesta, fíjense bien. Entonces, Dios recuerda. Amén, hermanos. ¿Cuál es el mensaje? ¿Quién está terminando aquí? El mensaje que el libro transmite, hermanos, es que el nombre de Zacarías lleva implícito un atributo de Dios que se llama la fidelidad de Dios. Cuando decimos Dios recuerda, Dios no olvida, simple y sencillamente estamos diciendo Dios es fiel. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es fiel. ¿Y cuál es la intención? Que cada vez que el nombre de Zacarías se mencionara, el pueblo recordara que Dios recuerda y que Dios es fiel. Bendito sea el nombre del Señor. Que Él no se olvida de su pueblo, que Él no se ha olvidado de su pueblo Israel, que hasta el día de hoy Él ha cuidado de su pueblo, que Él seguirá cuidando a su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, que no importa lo que pase, el pacto de Dios es eterno y las promesas de Dios son fieles y verdaderas, dice su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque la gente olvide, aunque los amigos olviden, aunque la familia olvide, hermano, aunque los hijos se olviden de los padres o los padres se olviden de los hijos, Dios no se olvida. Alabado sea su nombre. Y lo dice claramente el libro de Isaías capítulo 49. Isaías 49, claramente. Jehová le dice esto a Israel, versículo 3. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado. ¿Cuántas veces se han sentido así, hermanos? ¿Cuántos tal vez nos hemos sentido como en el verso 4? Por demás he trabajado. Mire, me he matado, mire cómo estoy enfermo. En vano y sin provecho he consumido mi fuerza, pero mi causa está delante de Jehová, y eso es lo que debemos de recordar, hermano. Y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Verso 14, gloria sea el nombre del Señor. Pero Sión dijo, Sión, Israel, Jerusalén dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Pero Zacarías dice, Dios no se olvida de ti. Cuando Dios levantó a Zacarías, Dios le estaba diciendo a Israel, Israel, yo no me he olvidado de ti. Cuando Dios levanta a Zacarías, Dios está diciendo, pueblo mío, yo no me he olvidado de ti. Hermano, Dios quiere que recordemos a Zacarías todos los días. Dios quiere que mencionemos ese nombre todos los días. Que Dios no se olvide, hermano. Que Dios no se ha olvidado de nosotros. Que Dios no ha olvidado sus promesas. Que Dios no ha olvidado sus profecías. Que Dios no ha olvidado sus pactos. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 15. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, dice Jehová, yo nunca me olvidaré de ti. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Este debe ser un versículo que debemos tenerlo aquí, hermano querido. Esta debe ser una promesa que todos los días debemos recordarla.
Esta debe ser una promesa que debemos de pegar en el refrigerador, hermano. Esta es una promesa que debemos aprendernos, hermano, que podrá la madre olvidarse de sus hijos, pero Dios no podrá olvidarse de nosotros. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus escudos, dice el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no se ha olvidado de nosotros. Y Dios nunca se va a olvidar de su pueblo. Y Dios nunca se va a olvidar de sus hijos. A veces podemos sentirnos desmayar y desfallecer. Podemos sentir que nuestro trabajo ha sido en vano. Podemos sentir que el sacrificio que hemos hecho por buscar a Dios tal vez ha sido en vano. A veces hay personas, hermanos, que les llega la prueba, que les llega la lucha y se sienten vencidos, hermanos, por una enfermedad, por una lucha, por una dificultad y dicen: Señor, me he matado tanto, me he sacrificado tanto para nada, me he hecho tanto, Señor de la gloria, para sentirme así de vacío, solo y desamparado. Pero déjame decirte, cuando te sientas así, recuerda, Dios es tu fuerza. Dios es tu fuerza, 49:5, y Dios no se ha olvidado de ti, y Dios te lleva esculpido en la palma de las manos, Dios te lleva sellado en la palma de tus manos. Bendito sea el nombre del Señor. Y más aún, voy más allá contigo y quiero sellar con esta palabra, hermano. Dios recuerda, Jehová te recuerda, Jehová no se ha olvidado de ti, ni se olvidará de ti. Jehová te recuerda todos los días y te lleva esculpido en la palma de las manos. Él ha sellado tu nombre en tus palmas, Él ha sellado tu nombre en tu corazón. Él no te desamparará ni te dejará. Él estará contigo todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo, y más aún allá de la muerte, dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, que los justos serán guiados más allá de la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Hay esperanza para los justos, hay promesa para los hijos de Dios. La muerte no es el fin, la muerte es el principio del goce y del deleite de los hijos de Dios. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice la palabra de Dios. Gloria sea su nombre, gloria sea su nombre. Pero Él se asegura. Él te dice: Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, escúchame bien, esa es mi promesa para ti, te dice el Señor. Esa es mi promesa para ti, pueblo de Dios. Yo no me voy a olvidar de ti. ¿Y sabes qué significa Berequías? Beraca significa el lugar de bendición. Te voy a bendecir, bendito sea el nombre del Señor. Yo no me he olvidado de tu bendición, te dice el Señor. Yo no me he olvidado que te voy a bendecir, alabado sea el nombre del Señor. La raíz Beraca quiere decir bendición, alaba su nombre. Por eso Berequías significa aquel a quien Dios bendice, aquel a quien Jehová bendice, alaba su nombre. Porque la bendición tuya está en tu Dios, la bendición tuya está en Jehová de los ejércitos. Y el Dios que tiene tu bendición no se ha olvidado de ti, alaba su nombre. Bendito su nombre. Pero no solo eso. Escúchame bien, Él te dice: Zacarías, hijo de Berequías. Pero te dice también: Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Y Ido significa en el tiempo apuntado, en el tiempo señalado. Alaba su nombre. Ahora unen las tres palabras. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no se ha olvidado de bendecirte y te va a bendecir en el tiempo apuntado, en el tiempo señalado. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la promesa de Dios. Alaba su nombre. Escúchame bien, los tiempos pueden ser malos y puedes sentirte como en el verso 4 de Isaías, hermano, y decirme: he acabado mi fuerza, he luchado tanto, he batallado tanto por este matrimonio, he orado tanto por este hijo, he orado tanto por esta sanidad. Déjame decirte, en Dios no olvides que Dios no se ha olvidado de ti y que tu bendición es en Jehová y que Él te dará en el tiempo apuntado, en el tiempo señalado. Él hará y obrará conforme a su plan y a su propósito. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Por eso los tres nombres tienen un significado, fueron colocados de tal manera, juntitos a Dios. Para asegurarnos: yo soy tu Zacarías, yo soy tu Beraca, tu Berequías, yo soy tu hijo. No me olvides, tengo un tiempo, tengo un reloj, tengo un plan y tengo un propósito para tu vida. Y estoy trabajando en mi reloj, no en el tuyo, en mi tiempo, no en el tuyo, en mis pensamientos, no en los tuyos, en mis caminos, no en tus caminos. Alaba su nombre. Gloria a Dios, ponte de pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios.